El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises cuando Daniel decidió entrar en la pequeña tienda de antigüedades. No era la primera vez que pasaba frente a aquel escaparate lleno de objetos polvorientos, pero aquella tarde algo lo empujó a cruzar el umbral. Quizá fue el reflejo de la lluvia en el cristal, o quizá la vaga sensación de que algo lo estaba llamando desde adentro. El interior olía a madera vieja y a papel húmedo. Estantes abarrotados se alzaban hasta el techo, repletos de relojes oxidados, muñecas sin ojos, fotografías amarillentas y lámparas con pantallas desgarradas. El dueño, un hombre encorvado de cabello blanco, apenas levantó la vista de un libro para saludarlo con un gesto casi imperceptible. Daniel recorrió los pasillos estrechos, apartando con cuidado los objetos que parecían a punto de caerse. Fue entonces cuando lo vio, apoyado contra la pared, oculto tras un perchero cubierto de abrigos de otra época. Había un espejo rectangular. El marco, de madera ennegrecida, estaba tallado con símbolos que no reconocía: espirales, figuras geométricas, rostros alargados que parecían gemir en silencio. Una capa gruesa de polvo cubría la superficie del cristal. Movido por la curiosidad, pasó la mano sobre el espejo y dejó al descubierto un reflejo borroso. Se inclinó, esperando ver su propia cara, pero lo que apareció no era exactamente él. El reflejo lo imitaba. Sí, mismos rasgos, misma chaqueta, mismo cabello oscuro. Pero los ojos eran diferentes, más hundidos, más oscuros, con un brillo extraño que le produjo un escalofrío. Daniel retrocedió de golpe y parpadeó. El reflejo volvió a la normalidad. ¿Le interesa?, preguntó de pronto la voz rasposa del anticuario a su espalda. Daniel se giró, sobresaltado. El hombre lo observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No lo sé, respondió. Es una pieza única, muy antigua. Ha estado aquí más tiempo del que puedo recordar, dijo el anticuario, acariciando el marco como si fuera un animal dormido. Pocos se atreven a mirarlo de cerca. Daniel dudó. No tenía planes de comprar nada, pero algo en aquel objeto ejercía una atracción hipnótica. ¿Cuánto cuesta?, preguntó casi sin pensar. El precio era sorprendentemente bajo, como si el hombre quisiera librarse de él. Daniel aceptó, y minutos después cargaba el espejo envuelto en una manta hasta su apartamento. Esa noche lo colocó contra la pared de su dormitorio, frente a la cama. Mientras intentaba concentrarse en sus estudios, no pudo evitar mirarlo de reojo una y otra vez. El marco parecía palpitar bajo la luz tenue de la lámpara, y en ocasiones creyó ver que el reflejo se movía un segundo más tarde que él. A medianoche, despertó de golpe con la sensación de estar siendo observado. La habitación estaba en penumbra, silenciosa, salvo por el murmullo lejano de la lluvia contra los cristales. Levantó la vista hacia el espejo. Allí estaba su reflejo, pero no estaba acostado. Estaba de pie, mirándolo desde el otro lado del cristal. Daniel se incorporó, el corazón martillando en su pecho. El reflejo sonrió. Una sonrisa amplia, torcida, demasiado humana para ser suya. Un sonido suave, como un suspiro, resonó en la habitación. Y entonces, con el miedo paralizándolo, Daniel comprendió que aquel espejo no era un simple objeto. Era una puerta, y algo, al otro lado, lo estaba esperando. La mañana siguiente, Daniel despertó con los ojos pesados y la sensación de no haber dormido en absoluto. El espejo seguía allí, en la misma posición, aparentemente inofensivo bajo la luz del día. Su reflejo, normal otra vez. Ni rastros de sonrisas torcidas ni movimientos extraños. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño. Los exámenes, la falta de descanso, la presión de vivir solo en una ciudad nueva. Todo podía explicarlo. Y sin embargo, cada vez que miraba el espejo, una parte de él se mantenía alerta, esperando que eso volviera a suceder. Esa noche, mientras estudiaba, escuchó un leve golpeteo, como uñas arañando el cristal. Alzó la vista. Su reflejo seguía sus movimientos, pero los labios parecían moverse con retraso. Daniel se levantó despacio y se acercó. «Hola», susurró, sin saber por qué. Su reflejo inclinó la cabeza, y entonces, claramente, lo escuchó. Daniel. La voz no provenía de la habitación, sino de dentro de su cabeza. Era la suya, pero más grave, como distorsionada. «¿Quién eres?», preguntó con la garganta seca. El reflejo sonrió. «Soy tú, el verdadero». Un escalofrío recorrió su espalda. Se apartó, tropezando con la silla. El reflejo, sin embargo, no lo imitó. Siguió de pie, observándolo desde el otro lado del cristal. «Esto no es real», murmuró Daniel. «Estoy alucinando», rió la voz en su cabeza. «Yo soy lo que escondes, tus pensamientos, tus miedos, todo lo que nunca dices. Aquí, en este espejo, tengo forma». Daniel cerró los ojos con fuerza y trató de ignorarlo. Se metió en la cama, pero durante horas no pudo dejar de escuchar el murmullo constante, como un eco en lo profundo de su mente. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Cada vez que pasaba frente al espejo, su reflejo lo saludaba con un gesto, un movimiento independiente, una mueca burlona. En la universidad apenas podía concentrarse. En la calle, sentía que alguien lo seguía. Una noche, mientras escribía en su portátil, escuchó nuevamente la voz, más clara que nunca. «Déjame salir, Daniel». El joven se levantó de golpe. El reflejo lo observaba, con la palma de la mano apoyada en el cristal, como si intentara atravesarlo. «¿Salir? ¿Qué significa eso? Eres débil. Yo puedo darte lo que necesitas. Seguridad, fuerza. Solo abre la puerta». Daniel se acercó, fascinado y aterrorizado a la vez. El marco del espejo parecía vibrar bajo sus dedos, como si realmente escondiera un umbral. Una idea absurda cruzó su mente. ¿Y si tocaba el cristal al mismo tiempo que su reflejo? Alargó la mano temblorosa. El reflejo sonrió, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado afilados. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie helada, sintió un tirón desde el otro lado. Retiró la mano de inmediato, jadeando. El espejo volvió a estar quieto. «Normal, pronto», susurró la voz. Daniel se dejó caer en la cama, con la respiración agitada. Sabía que debía deshacerse de aquel objeto, pero algo en su interior lo retenía, como si, en el fondo, una parte de él deseara descubrir qué había detrás del cristal. A la mañana siguiente, decidió regresar a la tienda de antigüedades. Necesitaba respuestas. Sin embargo,
embargo, al llegar a la calle donde estaba el local, encontró las persianas cerradas, las ventanas tapiadas con maderas viejas. Como si el lugar llevara años abandonado, su corazón se aceleró. El anciano, la transacción, todo lo que había pasado allí, ¿era posible que jamás hubiese existido? Daniel regresó a su apartamento, con el peso de la duda y un único pensamiento repitiéndose en su cabeza. El espejo lo había elegido, y ya no había forma de escapar. Las noches se volvieron insoportables. Daniel ya no podía dormir sin sentir la presión de una mirada constante sobre él. El espejo parecía vibrar en la penumbra, como si respirara. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquella voz arrastrada, insistente: ábreme, déjame salir. Juntos seremos uno. Una madrugada, incapaz de resistir más, se levantó y encendió la luz. El reflejo no estaba acostado como debería. Estaba de pie frente a él, a escasos centímetros del cristal, con la mano apoyada en la superficie. ¿Por qué luchas contra mí, Daniel?, susurró la voz en su mente. Sabes que me deseas. Soy lo que te falta. Daniel apretó los puños. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. No eres real, dijo con un hilo de voz. El reflejo sonrió. Esa sonrisa torcida que ya conocía demasiado bien. Soy más real que tú. Soy la parte que escondes. La parte que el mundo necesita ver. De repente, el marco comenzó a palpitar, como si algo bajo la madera tratara de liberarse. Un zumbido profundo llenó la habitación y el cristal se oscureció como agua removida en la profundidad. Daniel retrocedió, horrorizado. El espejo ya no mostraba su habitación, mostraba un pasillo largo, iluminado por una luz enfermiza, verdosa, que parecía extenderse más allá de lo visible. Solo da un paso y sabrás la verdad. Daniel tragó saliva. Una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. El aire estaba cargado, espeso, como electricidad antes de una tormenta. Extendió la mano temblorosa. Cuando la yema de sus dedos tocó el cristal, este cedió como si fuese líquido. Una onda se expandió por la superficie y por primera vez sintió el frío húmedo del otro lado. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Dio un paso más. De pronto, un golpe seco lo arrancó de su trance. El espejo retumbó como si alguien hubiese golpeado desde dentro. Daniel retrocedió, jadeando. Su reflejo lo miraba desde el otro lado con ojos encendidos, brillando como brasas. No huyas, Daniel, ya me has abierto. Pronto no habrá regreso. El cristal volvió a endurecerse, reflejando de nuevo su habitación. Daniel cayó al suelo, con el cuerpo tembloroso, el sudor frío pegado a su frente. Sabía que estaba jugando con algo que lo superaba. Sabía que, tarde o temprano, cruzaría esa puerta. Esa misma mañana intentó mover el espejo, sacarlo del apartamento, incluso romperlo. Pero cada intento fracasó. Era como si estuviera anclado al suelo, como si las paredes mismas lo sostuvieran. Golpeó el cristal con un martillo, ni un rasguño. Exhausto, se derrumbó frente a él. El reflejo apareció lentamente, imitando cada gesto. Pero esta vez no lo miraba con burla. Lo miraba con compasión. No luches más, Daniel. Cuando llegue la hora, entenderás. Daniel cerró los ojos. Algo dentro de él, una sombra creciente, comenzaba a aceptar aquella verdad aterradora. El espejo no era solo un objeto, era un destino, y estaba cada vez más cerca de abrirse por completo. Daniel pasó días luchando contra el impulso. Evitaba mirar el espejo, se encerraba en el baño para cambiarse, dormía en el sofá para no sentir su presencia, pero era inútil. El murmullo regresaba cada noche, más fuerte, más seductor. Ven, ya es hora. Una madrugada, vencido por el agotamiento y la obsesión, se levantó. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luna. El cristal brillaba con un resplandor húmedo, líquido, como si respirara. Daniel se acercó. Su reflejo lo esperaba, sonriendo con una calma perturbadora. No temas, Bruce. Descubrirás quién eres de verdad. El corazón le retumbaba en el pecho. Cada paso se sentía como si se alejara de la cordura. Y entonces, sin pensarlo más, apoyó ambas manos en la superficie y dio un salto hacia adelante. El mundo se deshizo en un torbellino de sombras. Un frío insoportable le mordió la piel. Sintió que caía, pero al mismo tiempo que era tragado por algo viscoso. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. Estaba en un pasillo interminable, de paredes húmedas, cubiertas de grietas. La luz verdosa colgaba del techo, sin lámparas ni fuente aparente. El aire olía a moho y a hierro oxidado. Se incorporó con dificultad. El suelo era de piedra vieja, marcada por huellas, como si muchos otros hubiesen caminado antes que él. ¿Dónde estoy?, susurró, aunque su voz apenas salió. Un eco respondió, pero no era el suyo. Era el del reflejo. En casa. Daniel giró la cabeza. Allí estaba él, o más bien, su otro yo. El mismo rostro, los mismos ojos, pero con una expresión completamente distinta. Seguridad, orgullo, crueldad. Aquí no eres una sombra, Daniel. Aquí eres completo. Daniel retrocedió. El pasillo parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes respiraran. El aire se espesaba. Esto no es real. Esto es un sueño, dijo, tratando de convencerse. El otro rió. Una carcajada seca que retumbó en las piedras. ¿Sueño? Mira a tu alrededor. ¿Acaso los sueños dejan huellas? Daniel bajó la mirada. El suelo estaba lleno de marcas, arañazos, restos de uñas incrustadas en la piedra, como si alguien hubiese intentado escapar. Un escalofrío recorrió su espalda. El pasillo se abrió de pronto en una gran sala circular. En el centro se alzaban decenas de espejos de diferentes tamaños y formas, todos oscuros, todos temblando como agua inquieta, y detrás de cada uno, figuras, personas atrapadas, golpeando desesperadas, con rostros de terror congelados en un bucle eterno. Daniel se acercó a uno. Reconoció a una mujer de aspecto cansado, con las manos ensangrentadas contra el cristal. Ella abrió la boca, pero no se escuchó ningún sonido, solo un grito mudo. Almas olvidadas, susurró su reflejo a su lado. Ellos tampoco aceptaron su verdad. Ahora son parte del espejo, eternamente. Daniel retrocedió, horrorizado. No, yo no soy como ellos. Yo no pertenezco aquí. El reflejo lo miró con compasión falsa. Oh, pero sí, ya cruzaste. Ya no hay vuelta atrás. De pronto, todos los espejos comenzaron a vibrar al unísono. Una cacofonía de gritos silenciosos llenó
el aire. El cristal bajo sus pies se resquebrajó como si él mismo fuese parte de un espejo gigante. Daniel sintió como algo lo arrastraba hacia abajo. El reflejo extendió la mano. Dámela y sobrevivirás. Daniel dudó. El suelo se rompía bajo él, las sombras trepaban por sus piernas. El tiempo se deshacía como arena entre los dedos. Finalmente, gritó con toda su fuerza y el suelo temblaba bajo sus pies, fragmentándose como si fuese de cristal. De las grietas surgían manos negras, alargadas, que lo sujetaban por los tobillos y lo arrastraban hacia el vacío. Daniel pataleaba, desesperado, frente a él. Su reflejo se mantenía firme, sereno, como si estuviera en terreno seguro. Le tendía la mano, la palma abierta, casi luminosa en medio de la penumbra. Dámela, Daniel. Solo tienes que aceptar lo que eres. No más dudas, no más miedo. Daniel sintió el vértigo de la caída. Cada segundo que pasaba, su cuerpo se hundía más en la grieta. La sala circular se llenaba con los gritos mudos de las almas atrapadas en los espejos. Todos lo miraban, como si esperaran su decisión. No quiero ser como tú, gritó, forcejeando. No eres yo. El reflejo sonrió. Eres débil. Siempre lo has sido. Yo soy lo que te falta. Sin mí, desaparecerás como los demás. Daniel cerró los ojos. Recordó su vida, los días de rutina gris, las noches de insomnio, la soledad que lo devoraba en silencio. ¿Y si su reflejo tenía razón? ¿Y si esa fuerza que siempre le faltó estaba allí, esperándolo? Por un instante pensó en rendirse, extender la mano, dejar de resistirse, pero entonces escuchó algo distinto, una voz tenue, distinta a la del reflejo. Provenía de uno de los espejos rotos a su alrededor. Resiste, no lo escuches. Daniel giró la cabeza. En el espejo más cercano, la mujer de las manos ensangrentadas lo miraba con ojos suplicantes. Su boca se movía en silencio, pero Daniel entendió cada palabra. Si lo aceptas, te perderás para siempre. El corazón le dio un vuelco. La grieta lo tragaba más rápido. El reflejo seguía con la mano extendida. Última oportunidad. Conmigo serás eterno. Sin mí serás nada. Daniel, con un grito que mezclaba furia y desesperación, tomó una decisión. Opción A. Si se une, extendió la mano y la unió con la de su reflejo. Al instante, un fuego helado recorrió su cuerpo. La grieta desapareció y los espejos dejaron de gritar. Cuando abrió los ojos, ya no había dos, solo uno. Y en sus labios se dibujaba la sonrisa cruel de alguien que por fin se había aceptado. Con un último esfuerzo, Daniel arrancó su pierna de las sombras y golpeó el cristal del suelo con todas sus fuerzas. El eco retumbó en la sala y una red de grietas recorrió las paredes y los espejos. El reflejo gritó de rabia, retrocediendo. Las almas atrapadas comenzaron a brillar, como si despertaran de un sueño eterno. Daniel cerró los ojos y dejó que la sala se derrumbara sobre sí misma. Cuando volvió a abrirlos, estaba tirado en el suelo de su habitación. El espejo antiguo frente a él, hecho añicos. Ya no había reflejo, solo silencio.